el libro de Oseas también no es la excepción. El profeta Oseas también comienza a advertirles acerca de la destrucción, acerca de las consecuencias que ellos iban a tener por el pecado que ellos estaban cometiendo. Y Dios ha estado hablando a mi vida en este libro de Oseas, y es un libro que es pues fuerte. Primero, ¿cómo comienza? Si tú has leído Oseas, primero Dios le pide a Oseas que tome como su mujer a una prostituta. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos a una esposa de esa calidad? Pues yo creo que ninguno de nosotros. Si Dios nos pidiera que hiciéramos eso, pues estaría complicado. Sin embargo, Oseas obedece y toma a esta mujer prostituta como su mujer, sabiendo que de antemano esta mujer pues le iba a fallar. De antemano ella se iba a volver a sus amantes y lo iba a dejar, pero de antemano Dios tenía un propósito para el pueblo de Israel, y de esta manera Dios le iba a enseñar al pueblo una similitud entre su relación con Dios. Oseas toma como mujer a Gomer, se llamaba esta mujer, y más adelante dice la palabra pues que ella se aleja, que ella lo deja y se vuelve a sus amantes. Y es un libro donde Dios nos quiere hacer reflexionar del amor de Dios. Es como el principal tema de este libro, cómo a pesar de un pueblo que falla, a pesar de un pueblo que su corazón está lejos de Él, Dios siempre permanece amándole, Dios siempre permanece deseándonos con todo su corazón. Y esta es la enseñanza que hay en el libro de Oseas en general. Obviamente hay muchas cosas que Dios nos puede enseñar a través de este libro, pero ese es como el tenor general del libro. Y a través de la enseñanza de este libro, Dios nos enseña que el pecado es semejante a la infidelidad en un matrimonio. Cuando un matrimonio una de las partes comete adulterio, pues no es algo fácil, ¿verdad? No voy a pedirte que levantes la mano si tú lo has experimentado, pero yo creo que debe de ser algo muy fuerte, puesto que hay una unidad fuerte en el matrimonio. Pero ¿qué sucede? Un corazón, ya sea el varón o la mujer, comienza a alejarse uno del otro. ¿Y qué es lo que sucede? Pues viene el pecado. Entonces así estaba el pueblo de Israel, una situación más o menos como adulterio, pero con Dios. El corazón del pueblo de Israel ya no estaba cerca de Dios, ya no había esa pasión, ya no había esa búsqueda, ya no había ese desear estar con Dios, y se fueron tras otros dioses, se fueron a adorar a otros dioses y se inclinaron hacia la idolatría. Cuando nosotros cometemos alguna falta en contra de Dios, muchas veces nosotros podemos pensar que inmediatamente Dios se aleja de nosotros. Cometemos un error y Dios dice: quítate de aquí, ya no te quiero más. Pero la realidad es que no es así. Cuando tú y yo cometemos una falta, los que voluntariamente nos alejamos de Dios somos tú y yo. Cuando tú y yo fallamos, cuando tú y yo cometemos algo que no le agrada a Dios, los que nos estamos alejando de Él somos nosotros mismos, de una manera voluntaria. Y lo más maravilloso, no quiero dejarte nada con que eres pecador y ya te alejaste de Dios, no. Lo maravilloso aquí es que Dios proveyó a un medio por el cual tú y yo podíamos ser perdonados, tú y yo podríamos ser restaurados, tú y yo podríamos ser reconciliados, y este medio se llama Jesucristo. Jesucristo es el medio por el cual tú y yo podemos ser perdonados, tú y yo podemos ser reconciliados una vez más con Dios. ¿Cuántos hemos experimentado el perdón de Dios, la reconciliación con nuestro Padre, y que ahora gracias a Jesucristo podemos nosotros acercarnos de una manera totalmente libre? Y eso es únicamente a que ese hijo
unigénito murió por nosotros y que gracias a esa muerte tú y yo tenemos la libertad para hacerlo. ¿Cuántos lo han experimentado? Es de verdad increíble saber que cuando tú y yo fallamos, aún así Dios nos sigue amando y la sangre de Jesús está vigente para que tú puedas obtener el perdón de los pecados. Necesitamos reconocer que de una o de otra forma hemos fallado delante de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, no podemos nosotros decir, yo estoy bien, yo perfecto, no tengo nada en lo que Dios tenga que tratar conmigo, nada en lo que Dios le esté fallando a Dios. Si tú ahí estás en tu lugar, medita en tu corazón en qué le estás fallando a Dios. Y si tú tal vez pudieras tener una mentalidad de yo estoy bien, vengo a la iglesia, estoy buscando de Dios, no hay nada en que Dios trate conmigo. Si tú estás en esa mentalidad, es una mentalidad que te está alejando de Dios. ¿Por qué? Porque estás creyendo que eres autosuficiente y que no necesitas a Dios o que no necesitas el perdón de Dios. El que tú y yo reconozcamos que cada día tenemos algún error o que cometemos errores o que cometemos fallas, nos hace estar en una dependencia constante de Dios, la necesidad de ser perdonados, la necesidad de buscarle. Entonces, si tú en esta noche puedes meditar, ¿en qué le estoy fallando a Dios? Seguramente el Espíritu Santo traerá a tu corazón algo en lo que necesitas trabajar, algo en lo que necesitas ser moldeado por Dios. Y esto es increíble porque, como dice la palabra, se cumple la palabra donde dice: la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero si tú y yo nos quedamos con que yo estoy bien, no va a haber tal crecimiento y no va a haber tal aumento, porque necesitamos estar cerca de Dios y necesitamos reconocer que le necesitamos a Él. Oseas hablaba al pueblo de Israel. No estaba hablando a un pueblo extranjero, a un pueblo desconocido. Él estaba hablando al pueblo de Israel, un pueblo que conoció a Dios, que Dios estuvo por ellos en muchas batallas, que Dios les habló muchas cosas, que Dios hizo muchos milagros delante de sus ojos. Y sin embargo el corazón de Israel se había apartado. Ahora nosotros también, como hijos de Dios, podemos alejarnos de Dios y nuestro corazón se puede enfriar de tal manera que ya no estamos cerca de Dios y que podemos irnos tras otros dioses. Tal vez nosotros físicamente no vamos a ir y tal vez volvernos a adorar algún santo de los que tal vez la tradición popular idolatra o adora. Tal vez no lo haremos, pero sí puede haber otros ídolos en nuestro corazón, sí puede haber otras distracciones a lo largo de nuestra vida que están ocupando el corazón de Dios, y eso nos está volviendo idólatras, eso nos está volviendo totalmente alguien que está lejos de Dios, porque algo está ocupando el corazón, el primer lugar que solamente es de Dios. Y esto nuestro pastor nos lo hacía reflexionar el domingo pasado, y nos decía que Dios siempre es primero, siempre, en todo, en tu economía, en tu día, en todo lo que tú hagas, Dios debe de ser primero. De esa manera tú le estás rindiendo una adoración genuina, una adoración sincera, cuando Dios es lo primero en tu vida. ¿Cuántos de aquí le hemos recibido como Señor y Salvador? Casi todos hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Por lo tanto, Él es el que gobierna nuestras vidas y Él es el que debe de ser el primer lugar en absolutamente todo lo que hacemos. Y a veces queremos justificarnos cuando nosotros cometemos alguna falta. ¿Sí te ha pasado que haces algo mal pero es que ella... No, pero es que él, es que hay muchas cosas y podemos justificarnos en decir, pues es que tal, es que la economía, es que esto, es que lo otro, es que mi esposa, es que mi esposo, es que mi mamá, es que mis hijos, y nos podemos justificar de muchas maneras y poner muchos pretextos, tal vez para no asumir
lo que Dios nos está hablando, que estamos fallando, y nos podemos justificar que si el trabajo, que si no le dedicamos tiempo a Dios porque mi trabajo no me lo permite, que no le dedicamos tiempo a Dios porque estoy muy ocupada con mis hijos, no le dedicamos tiempo a Dios por esto, por lo otro. Podemos justificarnos de mil formas, pero necesitamos analizar y reconocer en qué estamos fallando delante de Dios y qué área, qué hay en nuestro corazón que necesita ser trabajado, que necesita ser moldeado. Y aquí yo te quiero contar una anécdota que parte de esto surgió esta predicación. Ya saben de esas cachetadas santas que te da el Señor. ¿Cuántos han recibido cachetadas santas? De esos varazos santos, cachetadones santos, que te habla el Señor y te exhorta y dices, híjole, ay, como que sientes que te cae un balde de agua fría. Y a mí me sucedió esto. Un día yo estaba orando y estaba, Señor, es que esto, es que el otro, es que aquí, es que allá. Y ya saben, ¿no? Como mujeres también casi no se nos da el llorar y hacernos las víctimas. Entonces yo estaba como, pues no de una manera intencional, pero después me di cuenta que sí, me estaba haciendo la víctima. Yo dije, Señor, es que aquí, es que allá, y tú sabes, y de repente pues yo me quedé callada, estaba orando y me quedé callada, y de repente el Señor me habló y me dijo, te entiendo, pero no te apruebo lo que estás haciendo. Entonces yo me quedé así y escuché claramente la voz de Dios que me dijo eso, y yo creo que, y te lo quise compartir porque muchas veces nosotros estamos así. Señor, es que esto, es que lo otro, es que aquí, es que allá, y Dios nos puede decir, te entiendo, pero no apruebo lo que estás haciendo. Te entiendo, pero no es correcto lo que tú estás haciendo. Y Dios nos habla, y es maravilloso cuando Dios nos exhorta, porque no solamente nos deja como niños castigados y regañados, sino que la palabra, si tú la recibes, si tú tienes una actitud correcta, viene a traer una libertad, o sea, increíble, viene a traer aún un consuelo a tu corazón, y el decir, hey, pues sí estoy mal, tengo que trabajarlo, ¿no? Y entonces, tal vez podemos tener actitudes incorrectas cuando Dios nos está hablando acerca de que dejes de hacer algo, de que dejes de hacer lo otro, y tú tienes una actitud incorrecta y tú dices, Señor, no, pues es que si ella me ofendió, si él me ofendió, pues ¿por qué yo voy a ceder? Y el Señor dice, te entiendo, pero no apruebo la actitud que tú tienes. Y la verdad es que esto ha sido algo que ha estado constante en mi mente, en mi corazón, y esto me ha llevado a cambiar mi corazón, a reflexionar cómo he estado llevando mi vida, y yo creo que es necesario que tú y yo también lo podamos atender, lo podamos escuchar y recibir de parte de Dios. Y necesitamos entender dos cosas. Dios primeramente es un Dios 3 veces santo, ¿verdad? 3 veces santo, y a veces se nos olvida que Dios es un Dios 3 veces santo. Entonces eso es lo primero que tenemos que entender. Tú y yo estamos sirviendo, estamos caminando, estamos siguiendo a un Dios 3 veces santo, el cual no tolera el pecado, el cual el pecado es abominación, es abominable para él. Pero también a lo largo de la palabra y la historia y aún nuestras vidas podemos ver que Dios envió a su Hijo Jesucristo, que así como era 100% Dios, fue 100% humano. Por lo tanto, si alguien te entiende, si alguien sabe por lo que estás pasando, si alguien puede entender tus emociones, tu mente, tus pensamientos, todo absolutamente, es Dios. Pero volvemos a lo mismo, eso no quiere decir que te esté aprobando, eso no quiere decir que Dios esté dando como esa aprobación de que tú estés tomando esa actitud, o de que sigas en pecado, o de que no dejes lo que tienes que dejar, o de que no le estés haciendo caso a Dios. Y necesitamos estar seguros de que Dios nos entiende, pero también estar seguros que Dios es santo y que Dios merece toda nuestra devoción, todo nuestro amor. Yo le puse a este
a este tema, le puse una necesidad urgente. Y la necesidad urgente es volvernos a Dios con todo nuestro corazón. El libro de Oseas es un llamado a una vez más volvernos a Dios, a pesar del pecado, a pesar de todo. Dios siempre tiene palabras de ánimo, de restauración, y Dios siempre dice, si tú te vuelves a mí, si tú te vuelves a mí, si tú te vuelves a mí, ¿de dónde viene el perdón? ¿De dónde viene la vida? Sino únicamente de Dios, únicamente de Dios. Toda situación que tú y yo podamos vivir está delante de Dios y Él nos comprende. Tal vez tú tienes problemas con tu esposo, con tu esposa, y tú dices, ay, pero es que es él, o no sé, ¿no? Los problemas que tú y yo podamos enfrentar. Pero necesitamos entender esto, que Jesús es santo, que Dios es santo, y que Dios nos ama por sobre todo. Siempre Él nos va a amar mucho más de lo que nosotros le amamos a Él, porque si Él nos amara como nosotros le amamos, imagínense cómo estaría nuestra vida, cómo estaría la iglesia, cómo estaría si nosotros le amáramos como Él nos ama. Pues no. Entonces Dios siempre nos va a amar mucho más de lo que nosotros le amamos a Él. Y como leímos al principio, es tiempo de volvernos a Él. Él es el único que puede traer socorro, fuerza, fortaleza, sanidad. Él es el único, pero solamente si tu corazón se vuelve a Él. Y más adelante en el capítulo 6, si me acompañas en el capítulo 6, versículo 6, dice la palabra, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Aquí la palabra misericordia en el original se traduce como el término Gesed. El término Gesed se refiere más al amor. Entonces, ¿qué estaba diciendo aquí? ¿Qué estaba diciendo Dios aquí? Porque quiero que me ames antes de que te sacrifiques. Porque quiero que tu corazón esté cerca del mío antes de que tú te sacrifiques. Obviamente nosotros ya no hacemos sacrificios como antes lo hacían, de que llevaban al becerro, llevaban al palomino, no, ya no lo hacemos de esta manera. ¿Qué tipo de sacrificios tú y yo podemos hacer para Dios? Tal vez nuestro tiempo, tal vez nuestra economía es un sacrificio, tal vez a veces dejar a nuestra familia natural por seguir a Dios, el que tal vez ya no nos hablan porque estamos siguiendo a Dios y porque, no sé, muchas cosas. Eso puede ser un tipo de sacrificio que tú y yo hacemos ahora para Dios. Pero ¿qué está diciendo la palabra? Antes que todo eso, necesito tu corazón. Antes que todo eso, quiero que me ames por sobre todas las cosas. Iglesia, de nada nos sirve, y no es porque sea malo, ni mucho menos, es necesario que lo hagamos. Pero eso es una respuesta al amor y a la pasión que nosotros tenemos para con Dios. No debe de ser lo primero. A veces pensamos que por hacer muchas cosas, que por servir aquí, por servir allá, por hacer esto, por hacer lo otro, quiere decir que amamos a Dios. Y no es cierto. Lo único que te va a garantizar el que tú ames a Dios es estar cerca de Él. Es el que tú y yo podamos vivir en esa intimidad, en esa oración constante, porque únicamente de esta manera, en la lectura de su palabra, de esta manera solamente podremos conocer verdaderamente a Dios. ¿Es importante servir? Claro que es importante servir, pero no el que tú sirvas te garantiza el que ames a Dios. Eso no te lo garantiza. El que tú estés aquí el domingo a las 7 de la mañana no te garantiza, ni nosotros podemos decirte, Él es un hombre que ama a Dios. Puedes estar aquí, puedes hacer 1000 cosas, pero no amas a Dios. Y eso es algo que necesitamos reflexionar absolutamente, yo creo que todos, en que si realmente amamos a Dios por sobre todas las cosas. Y dice aquí la palabra, misericordia quiero y no sacrificios. Es más importante tu corazón, tu amor para con Dios, que lo que tú puedas hacer.
que las muchas actividades que tú puedas hacer, es mucho más importante tu corazón para con Dios. Y después también dice, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Volvemos otra vez a lo mismo. Necesitamos, antes que otra cosa, conocer a Dios de una manera profunda y sincera. Y yo creo que tú y yo jamás terminaremos de conocer algo de Dios. Cada día Él nos puede enseñar o reafirmar algo de Él. Si tú y yo estamos en constante comunión con Él, Él nos va a enseñar, Él nos va a mostrar algo de su naturaleza, nos va a recordar algo de sus promesas, y de esta manera tú y yo podemos conocerle. Y es más importante conocerle que lo que nosotros podamos hacer naturalmente para Él. Que es importante, sí, pero lo primero y lo más esencial es un corazón entregado a Dios. En el capítulo 11, si me acompañas por favor. Capítulo 11, versículo 2. Dice la palabra, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Y Dios nos ha estado hablando acerca de volvernos a Dios, ¿sí o no? ¿Cuántas veces hemos escuchado últimamente? Volvámonos a Dios, busquemos a Dios. Y hoy, una vez más, Dios te lo viene a recordar. Necesitamos buscar a Dios y volvernos a Él con todo nuestro corazón. Aquí fíjate el pueblo, cómo Dios se expresaba del pueblo de Israel, que decía, cuanto más yo los llamaba, más se alejaban de mí. Dime si eso no habla de una necedad en el corazón del pueblo de Israel. Había una necedad, pero bien arraigada. Pero yo creo que nosotros no seremos como el pueblo de Israel, que atenderemos al llamado en tanto Dios nos está hablando que vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Yo creo que seremos una iglesia que responde al llamado, no como el pueblo de Israel, que entre más te decían, más se alejaba. Nosotros necesitamos que entre más nos están diciendo, pues atender al llamado y volvernos a Él con todas nuestras fuerzas, conocerle, amarle, entregar toda nuestra vida para Él. Eso es lo que Dios nos está llamando. Y dice aquí que aún tomándole de los brazos, hablando del cuidado que Dios tenía al pueblo de Israel, Dios nos sigue cuidando. ¿Cuántos podemos testificar esto? Que de una u otra manera Él nos provee, que de una u otra manera Él responde nuestras necesidades, pero dice aquí la palabra, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Muchas veces podemos estar así, recibiendo los favores de Dios, recibiendo todo lo que Él tiene para nosotros, y aún así seguir sin conocerle. Pero yo creo que podemos ser una iglesia, un pueblo, que podemos atender y podemos conocer a nuestro Dios, a ese Dios que nos llamó, que nos sacó de lo vil y de lo menospreciado, que nos hizo corona de su creación. Yo creo que cada uno de nosotros podemos ocuparnos en conocer a Dios y serle fiel, serle fiel en todo lo que hacemos, que cada una de nuestras actividades que hagamos, lo primero sea Él. Que si lo único que te va a garantizar el que tú y yo superemos la prueba, tal vez hay aquí algunos que están en prueba, lo único que te va a asegurar que tú pases la prueba en victoria es que tú conozcas a Dios realmente, es que tú conozcas a Dios. Lo único que te va a detener de caer en la tentación va a ser que realmente conoces a Dios, porque vas a tener temor de Dios. Y entonces te vas a detener y vas a decir, no lo voy a hacer porque yo conozco a Dios. Eso es lo único que nos va a detener, a fortalecer el que tú y yo verdaderamente conozcamos el corazón de Dios y conozcamos a Dios. Si me ayudan con el teclado, por favor. Y como te lo repito una y otra vez, Dios nos ha estado hablando. Yo creo que
Si a algunos tal vez no nos ha caído el 20, o si algunos no hemos podido o no lo hemos hecho y estamos, ay sí Señor, sí, ya me voy a volver, pero la otra semana Señor, porque esta estoy bien ocupada, o la otra Señor, porque pues todavía no se convierte en mi esposo y pues la verdad todavía no, todavía estoy enojada contigo, podríamos decir, inconscientemente, porque hay veces que hacemos cosas inconscientemente, como yo te testificaba, que la verdad es que después yo dije, o sea, me estoy haciendo la víctima y estoy haciéndome una tormenta en un vaso de agua. Y muchas veces podemos estar así, pero si Dios te está hablando, nos está hablando, iglesia, necesitamos atender al llamado de Dios, necesitamos volvernos a Dios y conocerle. Y dice la palabra en el versículo, volvamos a regresar al capítulo 6, por favor, del versículo 6, versículo 3. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Siempre que tú y yo nos volvamos a Dios, Él va a enviar su bendición. Siempre que tú y yo busquemos a Dios con todas nuestras fuerzas, Él siempre va a enviar su poder, su sanidad, sus beneficios. Si aún a veces nosotros fallándole, Él nos da muchas cosas, ¿cuánto no más si tú y yo nos volvemos a Él con todo nuestro corazón? Puede ser muchas veces un impedimento o una barrera para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero si tú y yo proseguimos y proseguimos y proseguimos y proseguimos en conocer a Dios, Él va a enviar su bendición y Él va a enviar su vida, Él va a enviar su poder, Él va a enviar su gracia, su salvación en medio de nosotros. Y todo lo que nos ha hablado Dios, de que cosas poderosas están por suceder, de que algo tremendo está por suceder, lo vamos a ver, porque hay una iglesia que tiene un corazón lleno de pasión. Hay una iglesia que conoce a su Dios. Entonces, si te puedes poner de pie, iglesia, por favor. ¿Cuántos podemos reconocer que podemos esforzarnos un poquito más en conocer a Dios? ¿Cuántos podemos reconocer que podemos dar un poquito más de nosotros para conocer a Dios, para buscar a Dios? ¿Cuántos lo podemos reconocer y podemos cerrar ahí nuestros ojos y pedirle primeramente al Señor que nos perdone si hemos fallado en algo, si hemos tal vez pasado por alto su llamado? ¿Quieres decirle ahí en tu lugar, Señor, perdóname porque no he atendido a lo que tú me has hablado? Señor, perdóname porque una y otra vez tú me has hablado y no he hecho caso. O tal vez si estoy en discordia con algún hermano, tal vez si estoy en discordia con mi esposo, en división con mis hijos. ¿Quieres ahí decirle, Señor, perdóname desde lo más profundo de nuestro corazón? Perdónanos. Perdónanos, Señor, si no nos hemos vuelto a ti. Señor, no queremos ser como el pueblo de Israel, Señor. Queremos proseguir en conocerte. Queremos, Dios, amarte con todas nuestras fuerzas, Señor. Y que, Padre, en tanto tú más nos llames, Señor, Padre, obedeceremos a tu llamado, Señor Jesús. Padre, queremos seguirte pese a todo, Señor, pese a las circunstancias, pese a las dificultades, amado Jesús. Queremos seguirte, Padre precioso. Señor, gracias por ese amor incondicional, incondicional. Y si tú tal vez te sientes en condenación, si tú tal vez dices, Señor, de verdad perdóname, pero no has recibido el perdón de Dios o el amor de Dios, en esta noche también dile, Señor, yo recibo tu perdón. Recibo tu perdón, recibo tu gracia, recibo tu fuerza y recibo de ti. Lo único que necesitamos para recibir es pedir. Es lo único que tú y yo necesitamos hacer. Y lo que tú necesites, tú se lo puedes pedir al Señor.
Si estás necesitando algo, fortaleza, ánimo, sanidad, lo único que tienes que hacer es pedírselo. Y Él seguramente en su amor te va a contestar. Señor, te doy gracias por este tiempo, Dios. Gracias porque yo creo, Señor, que tu iglesia recibe el llamado, Señor. Atendemos, Señor, tu llamado. Y Señor eterno, creemos que tu lluvia temprana y tardía, amado Jesús, viene sobre de nosotros, sobre nuestras casas, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia. Jesús, tu lluvia, tu vida, amado Jesús, sobre nosotros, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén, amén, amén. Puedes tomar tu lugar, iglesia. Dios te bendiga. Amén. Pueden pasar los pequeños. Espíritu Santo, y usted va creciendo en el conocimiento de Dios. Este